El silencio en la notaría era ensordecedor. Mi hija Beatriz, de 32 años, tamborileaba las uñas en el mármol de la mesa mientras el notario organizaba los documentos que cambiarían mi vida para siempre. A mi lado izquierdo, el licenciado Rodrigo me lanzaba miradas de desesperación, como si estuviera viendo a un hombre tirarse de un precipicio. Al lado derecho, mi única hija sonreía con una satisfacción que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «Papá, vas a ver cómo vas a estar mejor así», dijo ella, arreglándose el cabello rubio que yo había pagado para alisar en los mejores salones de Ciudad de México por años. «Ya no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo». A los 68 años, después de 4 décadas construyendo una empresa de construcción que empleaba 87 personas, estaba ahí firmando la transferencia de todo: la empresa, la casa de 400 metros cuadrados en Polanco, las 3 propiedades de renta y hasta el control de mis cuentas bancarias. Todo para una hija que, a los 32 años, nunca había trabajado un día en su vida. Mis dedos temblaban sosteniendo la pluma, no de nerviosismo, sino de una mezcla de tristeza y coraje que un hombre de mi edad no debería sentir. Era como si cada firma fuera un pedazo de mi dignidad siendo arrancado. El lic. Rodrigo había tratado de convencerme de no hacer esto durante 3 reuniones. «Señor Eduardo, esto es un error irreversible», me había dicho. «Su hija no tiene experiencia para administrar un patrimonio de este tamaño». Pero yo había decidido, no por generosidad, no por amor paternal, había decidido porque estaba cansado de pleitos, cansado de chantajes emocionales, cansado de escuchar a mi propia hija decir que yo ya había vivido suficiente y que era hora de pasar la estafeta, cansado de ser tratado como un obstáculo en el camino de su vida. La primera firma fue en la transferencia de la empresa. 40 años de trabajo pesado, madrugadas en la oficina, fines de semana perdidos, relaciones sacrificadas para construir algo sólido. 40 años resumidos en una firma de 5 segundos. Beatriz se inclinó para ver mejor, como si estuviera viendo la película de su propia victoria. La segunda firma fue en la escritura de la casa donde había crecido, donde yo la había cargado en brazos cuando tenía fiebre, donde le enseñé a andar en bicicleta en el patio. La casa que yo había construido ladrillo por ladrillo, literalmente, los fines de semana, cuando la empresa aún era pequeña, y no podía contratar albañiles para todo. «Ya era hora», murmuró, como si hablara para sí misma. «Esa casa necesitaba una renovación completa. Voy a hacer una remodelación preciosa». La tercera firma fue la que más dolió: el poder notarial de las cuentas bancarias. No solo el acceso, sino el control total. Estaba entregando no solo el dinero que había acumulado, sino también mi independencia financiera. A los 68 años me estaba volviendo dependiente de la generosidad de mi propia hija. «Papá, entiendes que ahora vas a tener que pedirme cuando quieras comprar algo, ¿verdad?», dijo, ajustando la bolsa Louis Vuitton que yo le había comprado en Navidad pasado. «Es por tu propio bien. A veces gastas dinero en cosas innecesarias». Cosas innecesarias, como los 500 pesos que gastaba al mes cortándome el cabello en la misma peluquería desde hace 20 años, como los 200 pesos que le daba de propina al portero en Navidad, como los 400 pesos que enviaba mensualmente a una institución de 1900. Caridad que cuidaba niños abandonados. Cosas innecesarias. El momento más humillante fue cuando me quitó la cartera de las manos. Simplemente extendió la mano y esperó a que se la entregara, como si yo fuera un niño que no supiera administrar su propio dinero. En la cartera había 1,600 pesos en efectivo, 2 tarjetas de crédito y mi licencia de manejo. Tomó las tarjetas y contó el dinero frente a mí. 1,600 pesos, anunció, como si estuviera haciendo un inventario. «Esto te va a durar un tiempo para tus pequeñas necesidades». Pequeñas necesidades. Mi vida se había resumido a pequeñas necesidades. El lic. Rodrigo carraspeó, claramente incómodo. «Señorita Beatriz», dijo, «tal vez sea mejor discutir los detalles de la administración en otro momento». No,
Lo interrumpió con una sonrisa dulce que no llegaba a los ojos. Es mejor dejar todo bien claro desde el principio. Papito, vas a seguir viviendo en la casa, obvio, pero ahora es mi casa. Entonces algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, esos amigos tuyos que se la pasan yendo a jugar dominó los domingos. Tal vez sea mejor que busquen otro lugar. Los amigos. Antonio, José, Roberto y Mario. Hombres como yo, que habían trabajado toda la vida y ahora se reunían para unas horas de distracción. Hombres que ella consideraba viejos ridículos que hacen mucho ruido. El último documento era la transferencia de las propiedades de renta. 3 casas que había comprado a lo largo de los años como inversión, que generaban una renta mensual de 9,000 pesos, dinero que usaba para pequeños lujos y para tener una reserva de seguridad. Ahora también sería de ella. Cuando terminé de firmar, Beatriz se levantó y me dio un abrazo. Un abrazo que olía al perfume caro que yo había financiado y que parecía más una celebración de la victoria que una demostración de cariño filial. «Ahora sí, papi», dijo apretando mi mano. «Ahora ya puedes por fin descansar. Ya no tienes que preocuparte por nada». Descansar. A los 68 años, con salud perfecta, mente lúcida y energía para 10 años más de trabajo, estaba siendo jubilado obligatoriamente de mi propia vida. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Y mientras caminaba para salir de esa notaría, con Beatriz a mi lado hablando sobre los planes de remodelación de la casa y de modernización de la empresa, sentía el peso de todos los años en que había tragado faltas de respeto, aceptado chantajes y financiado la ingratitud en nombre del amor paternal. Pero, si ella pensaba que había ganado el juego, no tenía idea de lo que estaba por venir. Porque un hombre no construye un patrimonio de ese tamaño siendo ingenuo. Y a los 68 años, yo todavía tenía algunas cartas bajo la manga que mi querida hija nunca se imaginó que existían. ¿Cuántas veces un padre se traga el llanto para parecer fuerte? ¿Cuántas veces acepta ser tratado como un estorbo para no arruinar la relación familiar? Ese día, caminando para salir de la notaría, finalmente entendí que había una diferencia entre ser padre y ser idiota. Y esa diferencia estaba a punto de volverse muy clara para Beatriz. Si ya sentiste que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que pasó después de esa tarde en la notaría me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Eduardo Santos, tengo 68 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a esa notaría firmando mi vida entera para una hija que me trataba como si fuera un cajero automático con piernas, no un padre que dedicó 4 décadas para construir todo lo que se estaba llevando en una tarde, porque esta historia va a hacer que muchos padres reconsideren lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Nací en 1955, en una familia humilde de Puebla. Mi papá, Antonio Santos, era albañil, y mi mamá, Concepción, lavaba ropa ajena para complementar el ingreso. Desde los 12 años, ayudaba a mi papá los fines de semana cargando bultos de cemento y aprendiendo que el dinero no caía del cielo, sino que venía del sudor de la frente y del callo en la mano. A los 18 años, me mudé a Ciudad de México con 600 pesos en la bolsa, equivalente hoy a unos 4,000 pesos, y el sueño de construir algo más grande que una vida de empleado. Viví en un cuarto de vecindad en la Doctores por 3 años, trabajando de albañil durante el día y estudiando contabilidad en la noche en una escuela del gobierno. En 1977,
A los 22 años, conocí a Elena en la fila del banco. Tenía 19 años, cabello negro rizado y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Era hija de un comerciante español y trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de importaciones. Noviamos 2 años, nos casamos en 1979 y en 1980 conseguí mi primer crédito para abrir Santos Construcciones. Los primeros años fueron duros, muy duros. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en las obras hasta las 6 de la tarde y aún pasaba noches en casa, haciendo presupuestos, pagando cuentas y buscando nuevos clientes. Elena trabajaba conmigo, encargándose de la parte administrativa mientras yo estaba en el campo. Éramos un equipo, una pareja, que construía algo juntos. Beatriz nació en 1991, cuando tenía 36 años, y la empresa finalmente estaba despegando. En ese momento, tenía 6 empleados, y estaba construyendo 3 casas al mismo tiempo. Elena había dejado de trabajar para cuidar a nuestra hija, y yo estaba determinado a darle a esa niña todo lo que yo nunca había tenido, y se lo di. Virgen Santa, ¿cómo se lo di? Cuando Beatriz tenía 5 años, compré la casa en Polanco, una casa de 400 metros cuadrados, con alberca, asador y un patio donde podía jugar con seguridad. Yo mismo supervisé cada detalle de la construcción porque quería que mi hija creciera en un lugar digno. Cuando tenía 7 años, la inscribí en la escuela privada más cara de la zona, colegiatura que en esa época costaba más que el salario de 2 albañiles, pero la pagaba sin chistar. Quería que tuviera la educación que yo nunca tuve: inglés, francés, natación, ballet, piano, todo lo que quisiera. A los 10 años le regalé el primer iPhone. A los 12, la primera laptop. A los 15, compré un carro para que aprendiera a manejar. A los 18, el día de la graduación del bachillerato, le entregué las llaves de un Honda Civic del año. Para que tengas independencia, le dije orgulloso. Durante todos esos años, Elena y yo vivíamos para Beatriz. No salíamos a cenar afuera, para ahorrar dinero para sus cursos. No viajábamos para destinar el dinero del viaje para sus regalos de cumpleaños. Nuestra vida social se reducía a eventos relacionados con su escuela, fiestas de cumpleaños de sus amiguitos, presentaciones de ballet. En 2010, cuando Beatriz tenía 19 años estudiando administración en una universidad privada carísima, Elena descubrió un cáncer de ovarios. El diagnóstico llegó un jueves y el viernes ya estaba corriendo detrás de los mejores médicos de Ciudad de México, seguro médico privado, consultas con especialistas, medicamentos importados. Gasté más de 400,000 pesos en 2 años de tratamiento. Beatriz, que estaba en el 3er año de la universidad, apenas visitaba a su mamá en el hospital. Siempre tenía una excusa: examen importante, trabajo de la universidad, compromiso social. Elena murió en 2012, un martes de lluvia, apretando mi mano. Beatriz llegó 20 minutos después de que empezó el velorio, porque el tráfico estaba imposible. Después de la muerte de Elena, mi vida se resumió al trabajo y a Beatriz. La empresa había crecido, tenía 45 empleados y estaba construyendo edificios enteros. Beatriz se graduó en 2013 y le ofrecí un puesto en la empresa. «Papá, no quiero trabajar todavía», dijo. «Quiero disfrutar un poco la vida primero». Y disfrutó. Viajes a Europa costeados por mí, cursos de idiomas en otros países, ropa de marca, carros nuevos cada 2 años, departamento rentado en La Condesa porque quería tener independencia. Pero no podía pagar renta todavía. En 2018, a los 27 años, finalmente aceptó trabajar en la empresa. Puesto de coordinadora, sueldo de 30,000 pesos, horario flexible y ninguna exigencia real de resultados. Era más una mesada disfrazada de sueldo que un trabajo de verdad. Durante esos años construí también las 3 casas de renta, una estrategia de inversión que el contador había sugerido. «Señor Eduardo, usted necesita diversificar», me dijo. «La construcción es cíclica, pero la renta es ingreso garantizado».
Las 3 casas generaban 9,000 pesos al mes, dinero que usaba para pequeños lujos y para mantener una reserva de emergencia. Pero lo que más guardo en la memoria de todos esos años son los pequeños momentos de felicidad genuina con Beatriz, cuando era pequeña y corría a abrazarme cuando llegaba a casa, cuando me llamaba para que viera los dibujos que hacía en la escuela, cuando insistía en que le leyera un cuento antes de dormir, aunque yo llegara muerto de cansancio de las obras. Recuerdo un domingo específico. Debía tener unos 8 años cuando me despertó a las 7 de la mañana. «Papá, vamos a hacer hotcakes», dijo brincando en la cama. Pasamos toda la mañana en la cocina, ella mezclando los ingredientes y yo fingiendo que no sabía hacer nada para que se sintiera importante. Comimos hotcakes chuecos y quemados y nos reímos hasta que nos dolió la panza. También recuerdo su primer día de clases. Tenía 6 años y estaba nerviosa. Agarró mi mano hasta la puerta del salón y dijo: «Papá, ¿vas a estar aquí cuando salga?». Le prometí que sí, y pasé 4 horas esperando en el carro, trabajando en el celular, solo para estar ahí cuando saliera. Cuando cumplió 16 años, organicé una fiesta para 80 personas. Renté un salón, contraté banda, buffet completo. Costó más de 60,000 pesos, pero ver su sonrisa valió cada centavo. Ese día me presentó a sus amigos como mi papá, que es el mejor del mundo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando entró a la universidad. Los amigos nuevos, el ambiente diferente, la idea de que tenía derecho a ciertas cosas simplemente por ser mi hija. Las conversaciones en casa se volvieron menos frecuentes. Los abrazos, más rápidos. Las peticiones de dinero, más frecuentes. En 2015, cuando tenía 24 años, pidió 100,000 pesos para invertir en un curso de especialización en el extranjero. Transferí el dinero sin cuestionar. Descubrí después, por casualidad, que había usado el dinero para financiar 3 meses de vida en Miami. Con las amigas. En 2017, necesitaba 160,000 pesos para una inversión muy buena que una amiga le había recomendado. Era una boutique de ropa femenina en la Roma Norte. La boutique quebró en 8 meses, pero el dinero ya se había ido. En 2019 se casó con Ricardo, un muchacho de familia rica que trabajaba en el banco del papá. La ceremonia costó 360,000 pesos. Luna de miel en Europa, 90,000 pesos. «Es solo una vez en la vida, papá», dijo cuando cuestioné los montos. Pero el matrimonio duró apenas 2 años. En 2021 se divorció y regresó a casa. «Necesito un tiempo para organizarme», dijo. Un tiempo que se convirtió en 2 años de dependencia total. Ricardo se había quedado con el departamento de la pareja y ella no tenía ahorros propios. Fue en esa época cuando las cosas realmente se agriaron. Beatriz, a los 30 años, regresando a casa de los papás, en este caso del papá, ya que Elena había muerto, con una sensación de fracaso que transfería hacia mí, como si que la vida no hubiera resultado bien fuera culpa mía. Los pleitos empezaron pequeños. Yo cuestionaba los gastos excesivos de ella en la tarjeta de crédito. Ella respondía que yo era controlador y no entendía las necesidades de una mujer moderna. Yo sugería que buscara un trabajo fuera de la empresa. Ella decía que yo no valoraba su trabajo, pero la gota que derramó el vaso fue en diciembre de 2022. Beatriz había gastado 50,000 pesos en una tarjeta de crédito corporativa de la empresa para compras navideñas. Cuando cuestioné, explotó: «Papá, ¿no entiendes que me merezco estas cosas? Pasé toda la vida siendo tu hija perfecta y ahora que necesito apoyo, ¿me vas a estar cobrando?». Y entonces dijo la frase que lo cambió todo. «Además, tú ya viviste suficiente. Ya es hora de que pases esta estafeta a quien realmente entiende el mundo moderno». Ya había vivido suficiente. A los 67 años, con salud perfecta y energía para 10 años más de trabajo productivo, mi propia hija creía que yo ya había vivido suficiente. Desde ese día, la presión aumentó. Empezó a cuestionar todas mis decisiones en la empresa. Les decía a los empleados que yo estaba poniéndome viejo
y que, pronto, ella asumiría todo. Empezó a traer consultores para modernizar los procesos, siempre gente que cobraba fortunas por reportes que yo ya me sabía de memoria. En marzo de 2023, trajo la propuesta final. Papá, ya hablé con un abogado. Es mejor que me transfieras todo oficialmente. Es mejor para los impuestos. Mejor para la empresa, mejor para todos. Y así fue como llegamos a esa notaría en una tarde de septiembre. Yo, a los 68 años, transfiriendo una vida entera de trabajo para una hija que creía que yo ya había vivido suficiente. Pero hay algo que Beatriz nunca supo, y esa cosa estaba a punto de cambiar completamente el juego. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños, y me tardé años en admitir que estaba viviendo exactamente eso. Las primeras señales de que algo estaba mal empezaron sutilmente, como siempre empiezan estas cosas, como una gotera pequeña en una tubería que ignoras hasta que se inunda la casa. En 2016, cuando Beatriz tenía 25 años, empezó a usar una palabra que me molestaba profundamente: merezco. Papá, me merezco un viaje para relajarme. Papá, me merezco un carro mejor. Papá, me merezco ropa de calidad. Siempre merezco. Nunca me gustaría. Nunca ¿será que puedo? Nunca cuando sea posible. Como si el mundo, y especialmente yo, debiera satisfacer sus deseos simplemente porque existía. El primer préstamo pasó en enero de 2017. Beatriz apareció en mi oficina un jueves, vistiendo un vestido que costaba más que el sueldo mensual de uno de mis albañiles, y dijo que necesitaba 30,000 pesos prestados para liquidar la tarjeta de crédito. «Es solo hasta fin de mes, papi», dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio como si estuviera en una junta de negocios. «Después te pago todo de vuelta». Debería haber preguntado por qué la tarjeta estaba al límite. Debería haber cuestionado en qué había gastado tanto dinero. Debería haber exigido un cronograma de pago. Pero no hice nada de eso. Transferí los 30,000 pesos en el momento, porque en mi cabeza un papá siempre socorre a una hija en dificultades. Marzo llegó. Abril pasó. Mayo se fue. El dinero nunca regresó, y cuando mencioné el tema, Beatriz me miró con una expresión de genuina sorpresa, como si no recordara el préstamo. «Ah, papá, eso», dijo, viendo el celular sin ni siquiera levantar los ojos. «Pero tú no necesitabas ese dinero de todas formas, ¿no? Y yo estaba en una situación difícil». Y así nació el patrón. Beatriz necesitaba dinero, yo se lo daba, ella se olvidaba de pagar, y yo me tragaba el coraje para no arruinar la relación familiar. La segunda señal fueron las mentiras sobre emergencias. En junio de 2017 me llamó llorando a las 11 de la noche. «Papá, me chocaron el carro por atrás. Necesito arreglar lo urgente para trabajar mañana. El seguro no va a cubrir todo». 16,000 pesos para una reparación urgente que descubrí después habían sido solo unos rayones en la pintura. El dinero se usó para un viaje a Cancún con las amigas. ¿Cómo me enteré? Por accidente, viendo las fotos que subió a Instagram. Cuando la confronté dijo: «Papá, realmente necesitaba esos días de descanso. Estaba muy estresada». La tercera señal fue que empezó a cuestionar mis gastos personales. En agosto de 2017, me compré un reloj nuevo. No era nada extravagante, un Citizen de 2,400 pesos, pero era un regalo que me di por los 40 años de la empresa. «Papá, ¿no crees que te estás volviendo consumista?», dijo cuando vio el reloj. «¿2,400 pesos en un reloj? Podrías haber comprado uno de $400 que hacía la misma función». Yo, que acababa de darle 16,000 pesos para arreglar rayones en la pintura, estaba siendo llamado consumista por comprarme un reloj de 2,400 pesos. La cuarta señal fue que empezó a traer al novio Ricardo para opinar sobre las decisiones de la empresa. Ricardo, que en esa época trabajaba en el banco del papá y nunca había pisado una obra en su vida, empezó a aparecer en las juntas ofreciendo insights
sobre cómo modernizar Santos Construcciones. Señor Eduardo, decía con esa sonrisa de vendedor, el futuro de la construcción está en la digitalización. Necesitan invertir en tecnología. Tecnología. Para una empresa que construía casas populares, donde lo que importaba era precio bajo y calidad básica. Pero Beatriz lo apoyaba en todo, como si fuera un genio de los negocios. La quinta señal fue cuando empezó a hablarme como si fuera empleado de ella. En noviembre de 2017, durante una reunión con un cliente, me interrumpió a la mitad de una explicación sobre cronograma de obra. En realidad, dijo, lo que mi papá está tratando de decir es... Y reexplicó exactamente lo mismo que yo estaba diciendo, solo que con palabras diferentes. El cliente se confundió. Yo me sentí humillado, y ella actuó como si hubiera salvado la situación. La sexta señal fue que empezó a comentar mi edad como si fuera una discapacidad. El papá a veces se olvida de las cosas, les decía a los empleados cuando yo cambiaba alguna decisión. La edad, ¿verdad? Como si a los 62 años estuviera senil. Cuando cuestionaba esas palabras respondía, papá, solo estaba explicando que tienes mucho trabajo y a veces te confundes. Es normal. La séptima señal fue cuando empezó a proteger a los empleados de mí. Si yo le llamaba la atención a alguien por un trabajo mal hecho, ella aparecía después para suavizar el regaño. No le hagas caso a mi papá, la escuché diciéndole a Juan, nuestro maestro de obra de 15 años. Está en una etapa difícil. Haz como que escuchaste y sigue trabajando normal. Una etapa difícil. Estaba en una etapa difícil porque exigía calidad en el trabajo. La octava señal fue cuando empezó a cuestionar mi capacidad para manejar. En diciembre de 2017, después de 45 años manejando sin un accidente, sugirió que yo tal vez debería dejar de manejar de noche. Es peligroso para hombres de tu edad, papá, dijo. La vista ya no es la misma. Mi vista estaba perfecta. Me había hecho examen oftalmológico 3 meses antes y tenía 100% de capacidad visual. Pero para ella, yo era un viejo peligroso al volante. La novena señal fue que empezó a tomar decisiones en la empresa sin consultarme. En enero de 2018, descubrí que había despedido a 2 empleados y contratado una consultora de recursos humanos que cobraba 10,000 pesos mensuales. Papá, estabas muy ocupado para preocuparte por esos detalles, explicó cuando cuestioné. Solo lo resolví para no molestarte. La 10ª señal fue cuando empezó a recibir proveedores sin mi presencia y a aprobar presupuestos sin discusión. Para agilizar el proceso, decía, pero yo notaba que los precios siempre estaban más altos de lo normal. La 11ª señal fue cuando cambió la contraseña del sistema de la empresa por mayor seguridad y se olvidó de darme la nueva contraseña. Estuve 3 días sin poder entrar a mi propio sistema. Perdón, papi, se me olvidó completamente, dijo cuando me quejé. La nueva contraseña es tu fecha de nacimiento más 123. Algo fácil para que te acuerdes. Fecha de nacimiento más 123. Como si fuera un niño que necesita contraseñas simples para no olvidarlas. La 12ª señal fue cuando empezó a excluirme de juntas importantes. Para no cansarte. Papá, decía, yo resuelvo y después te actualizo. Las actualizaciones nunca llegaban. Me enteraba de las decisiones por los empleados o por casualidad. La 13ª señal fue cuando empezó a cuestionar mis relaciones personales. Los domingos con mis amigos jugando dominó se volvieron mucho ruido y olor a cigarro. Las salidas a cenar con conocidos se volvieron gastos innecesarios. Papá, ¿no crees que deberías quedarte más en casa?, preguntaba. Aprovechar para descansar. Descansar. A los 63 años ya quería que me jubilara de la vida social. La 14ª señal fue cuando empezó a monitorear mis gastos personales. Papá, gastaste 600 pesos en el restaurante la semana pasada. ¿No te parece mucho? 600 pesos en una cena con un cliente importante, mientras ella gastaba 4,000 pesos al mes en salón de belleza. La 15ª señal fue cuando trajo médicos para evaluar mi salud. Es preventivo, papá, dijo.
Los hombres de tu edad necesitan seguimiento más cercano. Los médicos me encontraron en perfecta salud física y mental, pero ella insistía en que debería hacer menos esfuerzo y delegar más responsabilidades. Y así, señal por señal, Beatriz fue construyendo la narrativa de que me estaba poniendo viejo, incapaz, obsoleto. Una narrativa que repetía tanto que hasta yo empecé a creer en algunos momentos. Pero lo que no sabía es que un hombre no construye una empresa de 87 empleados sin desarrollar un instinto agudo para detectar traición. Y, aunque me tragaba todas esas señales en nombre de la paz familiar, estaba guardando cada detalle en la memoria. Porque hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. Y mi día se acercaba. ¿Cuántos padres por ahí están financiando su propia desautorización? ¿Cuántos están permitiendo que los hijos los conviertan en fantasmas de su propia vida? Estaba a punto de descubrir que nunca es demasiado tarde para que un hombre recuerde quién realmente es. ¿Qué queda de un hombre cuando hasta el respeto como padre le es negado? Esa pregunta me atormentó durante los 2 años más difíciles de mi vida, entre 2021 y 2023, cuando Beatriz transformó nuestra casa en una empresa de explotación emocional y financiera. Después del divorcio, cuando regresó a casa, temporalmente, nuestra dinámica cambió completamente. Ya no era el papá que acogía a una hija con dificultades, era un huésped en mi propia casa. Un banco humano que debería estar disponible 24 horas al día para resolver sus problemas. La explotación financiera empezó sutil, como siempre. Papá, mi tarjeta está al límite. ¿Puedes transferirme 6,000 pesos solo para que no me quede con mal crédito? 6,000 se volvieron 10. 10 se volvieron 20. En 6 meses había prestado 94,000 pesos que nunca fueron devueltos. Pero lo que más me lastimaba no era el dinero, era la forma en que me pedía, sin por favor, sin gracias, sin reconocimiento, como si me debiera eso, como si 32 años de vida la hubieran capacitado para usar mi dinero como si fuera suyo. En marzo de 2022 descubrí que había hecho un crédito personal a mi nombre. 170,000 pesos que serían descontados de mi pensión del IMSS durante los próximos 15 años. Cuando la confronté, dijo, «Papá estaba desesperada. Y tú me ibas a ayudar de todas formas». Entonces pensé en solo adelantar el proceso. Adelantar el proceso. Había falsificado mi firma y comprometido mi pensión, pero en su cabeza solo estaba adelantando un proceso. Fue ahí cuando descubrí que no era solo dinero. Había usado mi nombre para abrir cuentas en 3 bancos diferentes. Había hecho tarjetas de crédito corporativas de la empresa a mi nombre. Hasta había financiado un carro nuevo usando mi empresa como aval sin que yo supiera. «Beatriz, esto es delito», le dije sosteniendo los documentos que encontré en el cajón de la oficina. «Puedes ir a la cárcel por esto. Delito es que dejes a tu hija en una situación difícil pudiendo ayudar», respondió arreglándose las uñas sin ni siquiera levantar los ojos de los documentos. «Además, ¿quién te va a denunciar? ¿Tú?» Y ahí estaba, el chantaje emocional perfecto. No iba a denunciar a mi propia hija. Ella lo sabía, yo lo sabía. Había construido un sistema de explotación a prueba de consecuencias. Pero lo peor de todo no eran los delitos financieros. Lo peor era el gaslighting sistemático, la manipulación psicológica que me hacía cuestionar mi propia cordura. «Papá, te estás poniendo paranoico», decía cuando cuestionaba gastos excesivos. «Eso es normal en hombres de tu edad. Tal vez deberías hablar con alguien». «Papá, ya vas contando esa historia por 3ª vez», decía cuando trataba de explicar algún punto sobre la empresa. «Has andado olvidándote mucho de las cosas». «Papá, estás exagerando», decía cuando me quejaba de su desconsideración. «Siempre has sido muy dramático». Dramático, paranoico, olvidadizo. Poco a poco estaba construyendo la imagen de que yo era un viejo senil que ya no podía administrar su propia vida. La soledad que sentía en ese período era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes.
No era la soledad de quien está físicamente solo, era la soledad de quien está siendo traicionado por la persona que más amaba en el mundo. La soledad específica de un hombre que construyó una vida entera para dar seguridad a alguien que estaba usando esa seguridad contra él. Y hay una soledad específica de los hombres de mi edad que poco se habla. Cuando pasas de los 60, tus papás ya murieron, muchos amigos se alejaron o también murieron, y los hijos están muy ocupados para darte atención. Te vuelves una especie de fantasma social, alguien que todavía está vivo, pero que nadie considera relevante para el futuro. Beatriz explotaba exactamente esa vulnerabilidad. Sabía que no tenía a quién acudir. Elena había muerto. Mis papás, hacía años. Mis hermanos vivían lejos y teníamos poco contacto. Mis amigos eran todos hombres de mi edad, que estaban lidiando con problemas similares. ¿A quién le vas a ir a contar, papá?, me dijo una vez durante una discusión sobre dinero. ¿Quién va a creer tu versión de la historia? Y tenía razón. ¿Quién iba a creer que una hija graduada, bonita, bien vestida, estaba sistemáticamente robando y manipulando a un papá de 67 años? Para el mundo exterior, yo era un viejo regañón que no podía aceptar que su hija había crecido. La manipulación psicológica se intensificó cuando empezó a controlar mi rutina. Papá, no deberías salir de noche. Es peligroso para hombres de tu edad. Papá, no deberías manejar cuando llueve. Puede ser riesgoso. Papá, no deberías tomar cerveza con los amigos. No le hace bien a la presión. Cada consejo era en realidad un intento de aislarme, de convertirme en prisionero de mi propia casa. Y funcionaba, porque usaba el lenguaje del cuidado para ejercer control. El aislamiento social es un arma poderosa contra los hombres mayores. La sociedad ya nos trata como invisibles después de los 60, y cuando la propia familia refuerza ese aislamiento, te vas volviendo una sombra de quien fuiste. Dejé de salir con los amigos porque ella se quejaba del ruido. Dejé de viajar porque decía que era gasto innecesario. Dejé de hacer planes para el futuro porque me convencía de que ya había vivido suficiente. Durante ese periodo, mi salud mental se desplomó. Empecé a tener insomnio, despertándome a las 3 de la mañana, pensando en los problemas financieros que había creado. Empecé a tener dolores de cabeza constantes, fruto de la tensión permanente de vivir en una casa donde era tratado como un estorbo. Perdí 12 kilos en 6 meses. No por dieta, sino por ansiedad. Dejé de sentir placer en cosas que siempre me gustaron. La comida no tenía sabor. Las películas no captaban mi atención. Hasta el trabajo, que siempre había sido mi pasión, se volvió una carga. Y hay algo que los hombres de mi generación no sabemos hacer: pedir ayuda. Fuimos criados para ser proveedores, para resolver problemas, para ser la roca de la familia. Admitir que estamos siendo manipulados por la propia hija va contra todo lo que aprendimos sobre ser hombres. ¿Cuántas noches pasé sin dormir, sentado en el sillón de la sala, mirando al techo y preguntándome dónde había fallado como papá? ¿Cuántas veces me cuestioné si Beatriz tenía razón, si realmente me estaba poniendo muy viejo para administrar mi propia vida? El momento más humillante pasó en diciembre de 2022, durante la cena de Navidad. Beatriz había invitado a algunos amigos a cenar a casa, y yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre había sido mío. A la mitad de la cena, se levantó e hizo un brindis. Quiero agradecerle a mi papá, que está aquí con nosotros. Pobrecito, se está poniendo viejito, pero todavía logra participar en nuestras celebraciones. Pobrecito, viejito, como si fuera una mascotita que mantenía por caridad. Los amigos de ella rieron con condescendencia, de esa forma que la gente se ríe cuando alguien habla de un anciano tierno. Y yo sonreí, me tragué la humillación y fingí que todo estaba bien. Después de esa cena, entendí que Beatriz ya no me veía como papá. Me veía como un obstáculo que necesitaba ser manejado hasta que desapareciera. Y la forma que había elegido para hacer eso
era convertirme en una caricatura de viejo senil que necesitaba su supervisión para existir. Pero si pensaba que yo era un viejo senil, estaba a punto de descubrir que todavía había mucha pelea en este perro, porque un hombre puede aceptar muchas humillaciones en la vida, pero llega un momento en que necesita elegir entre la dignidad y la paz. Y estaba a punto de elegir la dignidad. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones, pero a veces esas cicatrices también enseñan lecciones que no pueden aprenderse de otra forma, y la lección que estaba a punto de enseñarle a Beatriz sería una que jamás olvidaría. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pisar, pero a veces perder el piso es exactamente lo que necesitas para descubrir que puedes volar. Mi momento de claridad llegó un martes de agosto de 2023, a las 2:34 de la madrugada. Estaba acostado en la cama sin poder dormir, cuando escuché a Beatriz hablando por teléfono en el cuarto de al lado. La pared era delgada y estaba hablando muy fuerte, probablemente pensando que ya estaba dormido. «Mónica, es cuestión de tiempo», le decía a alguien del otro lado de la línea. «El viejo está completamente dependiente de mí. El año que viene asumo todo oficialmente». Viejo. Después de 68 años siendo Eduardo Santos, constructor, empresario, padre, me había resumido a el viejo. «Ya hablé con un abogado», continuó. «Vamos a hacer un poder general primero, después transferir todo. Ya no tiene discernimiento para administrar un patrimonio de este tamaño». Ya no tenía discernimiento. A los 68 años, con la mente más lúcida que muchos jóvenes de 30, ya no tenía discernimiento. «Lo mejor de todo», se rió bajito, «es que ni siquiera va a reaccionar. Pobrecito, está tan deprimido que acepta cualquier cosa. Va a afirmar todo sin ni siquiera leer. Pobrecito, deprimido. Va a afirmar todo sin ni siquiera leer». En ese momento, acostado en la cama escuchando a mi hija planear cómo robarme todo lo que había construido en 40 años de trabajo, algo se rompió dentro de mí. No fue coraje, no fue tristeza, fue una claridad, helada, cristalina, que cortó a través de toda la manipulación emocional que había sufrido en los últimos 2 años. Yo no era un viejo senil, no era un pobrecito, no era una carga. Era Eduardo Santos, un hombre que había construido un imperio con sus propias manos y que todavía tenía más estrategia en una uña de lo que mi hija tenía en todo el cuerpo. Me levanté de la cama en silencio, agarré un bloc de papel y empecé a escribir. Primero, hice una lista de todo lo que Beatriz no sabía sobre mi patrimonio. Después hice una lista de todo lo que había hecho mal financiera y legalmente. Por último, empecé a diseñar un plan. La primera cosa que no sabía era sobre la cuenta secreta que mantenía en Banco Azteca desde hacía 15 años. Una cuenta que solo yo y mi contador Carlos conocíamos. En esa cuenta yo depositaba 10% de todo lo que la empresa ganaba mensualmente. En 15 años, esa cuenta había acumulado 5.694.000 pesos. La segunda cosa era sobre las acciones de la constructora, que había transferido a una sociedad a nombre de Carlos 5 años atrás como estrategia fiscal. Beatriz pensaba que yo era dueño del 100% de Santos Construcciones. En realidad, yo era dueño de solo 60%. El otro 40% estaba registrado en una empresa que ni sabía que existía. La tercera cosa era sobre el seguro de vida, 10 millones de pesos que había contratado en 2015, con Carlos como beneficiario oficial, pero con instrucciones específicas sobre la distribución real del dinero. Si Beatriz pensaba que iba a heredar todo automáticamente, estaba completamente equivocada. La cuarta cosa era sobre las propiedades de renta. Pensaba que eran 3 casas. En realidad, eran 5. 2 estaban registradas a nombre de una empresa en Guadalajara que había abierto específicamente para blindar patrimonio. La quinta cosa era sobre los valores reales de la empresa. Beatriz pensaba que Santos Construcciones valía cerca de 16 millones de pesos.
En realidad, con los contratos en curso, el inventario de materiales, los equipos y la cartera de clientes, la empresa valía por lo menos 30 millones de pesos. Pero lo que tampoco sabía era sobre su propia situación legal. Los créditos a mi nombre, las tarjetas de crédito, las firmas falsificadas, todo eso estaba documentado. Había guardado cada papel, cada comprobante, cada evidencia de los delitos que había cometido. Pasé toda la madrugada planeando. Primero, la dejaría ejecutar su plan. ¿Quería que firmara la transferencia de todo? Perfecto, firmaría. Pero solo descubriría lo que realmente había ganado al momento de tomar posesión. Segundo, prepararía mi salida estratégica. La cuenta secreta me daría seguridad financiera total. Las propiedades blindadas me garantizarían renta vitalicia. El seguro de vida protegería mis valores reales en caso de que me pasara algo. Tercero, documentaría todo. Cada delito, cada manipulación, cada evidencia de que me había coaccionado para hacer esas transferencias. Durante los días siguientes, empecé a ejecutar el plan. Llamé a Carlos y acordé un encuentro fuera de la ciudad. «Carlos, necesito contarte algo y no puedes contarle a nadie», le dije cuando nos encontramos en un restaurante en Querétaro. Carlos era mi contador desde hacía 20 años. Un hombre de confianza absoluta que ya había pasado por situaciones delicadas conmigo. Cuando le expliqué la situación, movió la cabeza con tristeza. «Eduardo, me di cuenta de que algo estaba mal», dijo. En las últimas reuniones, Beatriz estaba muy interesada en los detalles financieros. Hizo preguntas sobre cuentas que nunca había preguntado antes. «¿Sabe de la cuenta secreta?» «No, y no va a saber. Esa cuenta nunca apareció en ningún reporte que le di». «¿Y las sociedades?» «Ni se imagina que existen. Para ella eres dueño del 100% de la constructora». Perfecto. Mi plan estaba funcionando. En los días siguientes, fingí que estaba deprimido y confundido. Cuando Beatriz sugería que yo, tal vez debería delegar más responsabilidades, asentía con la cabeza baja. Cuando hablaba sobre modernizar la administración de la empresa, suspiraba y decía que probablemente tenía razón. «Papá, has estado tan cansado últimamente», dijo un jueves durante la cena. «Tal vez ya sea hora de que dejes de preocuparte por estas cuestiones administrativas». «Tal vez tienes razón», respondí, cortando la carne con movimientos lentos y deliberados. «Tal vez ya trabajé suficiente». Sonrió. Era una sonrisa de victoria, anticipada, como si ya hubiera ganado una carrera que yo ni sabía que estábamos corriendo. «Ya hablé con un abogado», dijo, agarrando una servilleta para limpiarse la boca. «Dijo que lo mejor sería transferirme todo oficialmente. Es mejor para los impuestos, mejor para la empresa». «Si crees que es mejor», dije, evitando mirarla a los ojos. «Creo que sí, papá. Te mereces descansar, disfrutar tus últimos años sin preocuparte por el trabajo». Últimos años. Como si tuviera 95 años en una cama de hospital. No 68 años en perfecta salud. Durante las semanas siguientes, trajo al abogado a casa. Un hombre joven de unos 35 años, que claramente veía esa situación como un caso simple de sucesión familiar. Me explicó los documentos con ese tono condescendiente que la gente usa para hablar con ancianos. «Señor Eduardo, son solo formalidades», dijo, abriendo la carpeta con los documentos. «La transferencia va a proteger su patrimonio y garantizar que todo se quede en la familia». Fingí que estaba confundido con algunos términos jurídicos. Hice preguntas básicas sobre impuestos. Demostré la inseguridad que Beatriz esperaba ver y acepté firmar todo. «Solo voy a pedir una cosa», dije, mirando al abogado. «Quiero que la firma sea en la notaría frente a testigos, para que todo sea oficial». Beatriz y el abogado intercambiaron una mirada. Probablemente pensaron que quería formalizar todo por paranoia de viejo. En realidad, quería testigos para lo que estaba a punto de pasar. La semana antes de ir a la notaría, llamé a Carlos una vez más. «¿Está todo preparado?» «Todo. Las cuentas secretas están seguras.
Las sociedades están blindadas y preparé un reporte completo de todos los delitos que cometió: falsificación de firma, uso indebido de RFC, créditos no autorizados. Todo documentado. ¿Y el plan B? Si por cualquier motivo quieres revertir las transferencias, tenemos evidencias suficientes de coacción y manipulación psicológica. Cualquier juez anularía esos contratos. Perfecto. Tenía dos salidas: dejar que Beatriz descubriera que había heredado mucho menos de lo que imaginaba, o anular todo y procesarla criminalmente. Dependería de cómo reaccionara cuando descubriera la verdad. La víspera de ir a la notaría, me di un baño largo, me afeité con cuidado y elegí mi mejor ropa. No porque estuviera feliz, sino porque un hombre debe estar bien vestido en los momentos más importantes de la vida. Me miré en el espejo y vi no a un viejo derrotado, sino a un estratega a punto de ejecutar el plan más importante de su vida. Beatriz había pasado 2 años subestimándome, tratándome como un obstáculo, reduciéndome a el viejo. Mañana descubriría que había subestimado completamente quién era yo en realidad. Algunas puentes después de quemarse no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos. Y el puente entre Beatriz y yo estaba a punto de ser probado por el fuego. Lo que no sabía era que yo había construido un nuevo puente para mí mismo. Un puente que me llevaría de regreso a la dignidad que había perdido en el camino. Lo primero que me llamó la atención cuando llegamos a la notaría fue la expresión de confianza absoluta en el rostro de Beatriz. Saludó al escribano como si fuera una vieja conocida, se arregló el cabello en el reflejo del vidrio y se sentó en la silla como una reina asumiendo el trono. «Papá, ¿estás seguro de que estás bien?», me preguntó, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería parecer preocupada frente a otras personas. «¿Puedo pedirte un vaso de agua?» «Estoy bien, mija», respondí, manteniendo el tono de resignación que esperaba escuchar. «Solo quiero acabar pronto con esto». El lic. Rodrigo, mi abogado, me lanzó otra mirada de desesperación. No podía entender por qué estaba determinado a firmar esos documentos. Lo que no sabía era que había contratado en secreto a otro abogado, lic. Antonio Morales, que estaba esperando en una sala al lado con una carpeta llena de sorpresas para Beatriz. El escribano empezó a leer los documentos. Transferencia de la empresa Santos Construcciones, transferencia de la casa en Polanco, transferencia de las 3 propiedades de renta conocidas, transferencia del control de las cuentas bancarias, poder general para todos los actos de la vida civil. Con cada documento leído, Beatriz sonreía un poco más. Cuando llegamos al final, estaba prácticamente radiante. «Señor Eduardo», dijo el escribano, «¿tiene absoluta certeza de que desea hacer estas transferencias?» «La tengo», respondí, firmando el primer documento. «¿Entiende que está transfiriendo todos los bienes listados a su hija?» «Entiendo», respondí, firmando el segundo documento. «¿Y está haciendo esto por libre y espontánea voluntad?» Fue ahí cuando miré directamente a Beatriz. Estaba inclinada hacia adelante, los ojos brillando de ansiedad y codicia. «Estoy haciendo esto», dije lentamente, «porque mi hija me convenció de que ya viví suficiente y que es hora de pasar la estafeta». El escribano frunció el ceño. «Perdón, señor Eduardo. Mi hija cree que a los 68 años ya no tengo discernimiento para administrar mi propio patrimonio», continué, todavía mirándola. «Piensa que soy un viejo pobrecito que necesita su supervisión para existir». Beatriz empezó a ponerse incómoda. «Papá, por favor». «Entonces», dije firmando el último documento, «voy a darle exactamente lo que cree que se merece». El escribano selló los documentos. «Listo», anunció. «Las transferencias están oficializadas». Beatriz se levantó de la silla como si hubiera ganado la lotería. Abrazó a su abogado, me dio un beso en la mejilla que pareció más una celebración de la victoria que un gesto de cariño filial. «Ahora sí, papi», dijo, guardando los documentos en la bolsa. «Ahora ya puedes por fin descansar». Fue ahí cuando el escribano hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Señorita Beatriz,
¿Le gustaría hacer el inventario completo de los bienes hoy mismo? Tenemos algunos documentos complementarios que necesitan firmarse. Beatriz se veía confundida. ¿Documentos complementarios? Sí, dijo el escribano, consultando una carpeta. Referentes a las propiedades en Guadalajara, a las participaciones societarias en las empresas holding y a las cuentas bancarias complementarias. La sonrisa de Beatriz se congeló. ¿Qué propiedades en Guadalajara? Las 2 casas de renta registradas en la empresa GDL Inversiones, explicó el escribano. ¿Y qué holdings? Santos Participaciones. Y Eduardo Santos Holdings, continuó el escribano leyendo los documentos. Juntas poseen el 40% de las acciones de Santos Construcciones. Fue ahí cuando el color desapareció del rostro de Beatriz. Papá, dijo volteándose hacia mí con los ojos desorbitados, ¿qué historia es esta? Ah, dije, como si hubiera olvidado mencionar un detalle menor. ¿No te platiqué sobre las otras propiedades? ¿Qué otras propiedades? El escribano siguió leyendo. Y también tenemos aquí la documentación de Cintos. Una cuenta bancaria en Banco Azteca con saldo actual de 5.694.000 pesos. Beatriz se sentó pesadamente en la silla. ¿Qué cuenta es esa? Una cuenta que mantengo desde hace 15 años, respondí calmadamente. Para emergencias. Papá, dijo, y por primera vez en 2 años escuché genuina inseguridad en su voz. No me dijiste nada sobre esto. No me preguntaste, respondí. Solo preguntaste sobre las cosas que ya sabías que existían. El abogado de ella, que hasta entonces había estado sonriendo satisfecho, empezó a sudar. Señor Eduardo, esta información debería haberse mencionado antes de la firma. ¿Por qué? Pregunté, fingiendo inocencia. Mi hija dijo que ya no tenía discernimiento para administrar mi patrimonio. Entonces pensé que era mejor dejarla descubrir cuál es el tamaño real de ese patrimonio después. Fue ahí cuando el LIC, Antonio Morales, entró a la sala. Con permiso, dijo, presentándose al escribano. Soy el LIC, Antonio Morales, abogado del señor Eduardo Santos. Vine a entregar algunos documentos complementarios. Beatriz me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué abogado? No me dijiste que tenías otro abogado. No me preguntaste, repetí. El LIC. Antonio abrió su carpeta y empezó a distribuir documentos sobre la mesa. Estos son los comprobantes de las operaciones financieras irregulares realizadas por la señorita Beatriz Santos en los últimos 2 años. Y entonces empezó la lectura que transformaría a Beatriz de victoriosa en acusada. Crédito personal de 170.000 pesos realizado sin autorización, usando el RFC del señor Eduardo Santos. Delito, falsificación de documento y fraude. El rostro de Beatriz se estaba poniendo blanco. Tarjetas de crédito abiertas a nombre de la empresa Santos Construcciones sin autorización del propietario, totalizando 254.000 pesos en deudas. Delito, uso indebido de documentos empresariales. Empezó a temblar. Transferencias no autorizadas de la cuenta empresarial a cuenta personal, totalizando 146.000 pesos en los últimos 6 meses. Delito, apropiación indebida. El abogado de ella estaba hojeando desesperadamente los documentos, como si buscara una salida jurídica que no existía. Y por último, continuó el LIC. Antonio, tenemos aquí grabaciones de conversaciones telefónicas donde la señorita Beatriz admite estar coaccionando psicológicamente al padre para obtener control del patrimonio. Beatriz se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué? Grabaciones. Las paredes de nuestra casa son delgadas, mija, dije mirándola directamente a los ojos, y un hombre que construyó un patrimonio de este tamaño no llegó hasta aquí siendo ingenuo. Fue ahí cuando explotó. La máscara de hija preocupada se cayó completamente, y apareció la verdadera Beatriz. «Eres un hijo de puta», gritó, golpeando el puño en la mesa. «Me engañaste». «¿Yo te engañé?», pregunté, manteniendo la voz calmada.
¿O tú trataste de robarme y descubriste que no soy tan senil como pensabas? Papá, no me puedes hacer esto, soy tu hija. Exacto, dije levantándome de la silla. Eres mi hija, y durante 2 años me trataste como un estorbo, un obstáculo, un viejo pobrecito que necesitaba ser administrado. El escribano, claramente incómodo con la situación, trató de intervenir. Tal vez sea mejor discutir esto en privado. No, dije firmemente. Quiero que quede registrado oficialmente. Beatriz, ¿quieres saber lo que realmente heredaste hoy? Me miró con odio mezclado con miedo. Heredaste el 60% de una empresa que debe 680,000 pesos a proveedores, deudas que tú creaste con tus compras innecesarias. Heredaste una casa que tiene una hipoteca de 1,780,000 pesos que hiciste sin que yo supiera. Heredaste 3 propiedades que tienen predial atrasado desde hace 2 años. Con cada número que decía, se ponía más pálida. Los 5,694,000 pesos de la cuenta secreta no se transfirieron. Las 2 propiedades de Guadalajara no se transfirieron. El 40% de la empresa que está en las holdings no se transfirió. Se apoyó en la mesa para no caerse. ¿Sabes qué más heredaste? Continué. Un proceso penal por falsificación, fraude y apropiación indebida, y una investigación del SAT sobre evasión fiscal. El abogado de ella estaba guardando los documentos apresuradamente. Señorita Beatriz, necesitamos salir de aquí ahora. No, gritó, volteándose hacia mí. No me puedes procesar. Soy tu hija. ¿Qué va a pensar la gente? Van a pensar, dije, agarrando mi carpeta, que un padre finalmente tuvo valor para enseñarle límites a una hija ingrata. Fue ahí cuando intentó la última carta. Empezó a llorar, de esa forma dramática que siempre funcionaba cuando era niña. Papá, por favor, sollozó. Te pido perdón, me equivoqué, pero eres mi papá, me tienes que perdonar. Beatriz, dije, poniéndole la mano en el hombro, te perdono. Pero perdonar no significa aceptar, y procesar no significa que no te amo. Significa que me amo lo suficiente para no aceptar ser tratado como basura. Dejó de llorar inmediatamente. ¿Entonces me vas a procesar de verdad? Te voy a dar una opción, dije. Puedes devolver voluntariamente todo lo que robaste, someterte a tratamiento psicológico y trabajar para pagar las deudas que creaste. O puedo dejar que la justicia resuelva. ¿Y si elijo la primera opción? Vas a trabajar de verdad por primera vez en la vida. Vas a aprender que el dinero se gana, no se hereda. Y vas a descubrir quién eres cuando ya no puedes usar mi nombre para conseguir las cosas. El silencio en la notaría era total. Beatriz me miraba como si estuviera viendo a un extraño. «Cambiaste», dijo finalmente. «No», respondí. «Regresé a ser quien siempre fui. Tú nunca me conociste realmente». Y salí de esa notaría sabiendo que había hecho lo más difícil que un padre puede hacer: elegir el respeto propio por encima de la paz familiar. Beatriz se quedó atrás, tratando de entender cómo el viejo pobrecito había logrado dar una lección de estrategia que jamás olvidaría. Los primeros días después de la notaría fueron los más extraños de mi vida, no por la situación legal, el LIC. Antonio se estaba encargando de todo, sino por la sensación de haber recuperado algo que ni sabía que había perdido: mi identidad como hombre. Salí de esa notaría y, por primera vez en 2 años, no fui directo a casa. Me detuve en un bar cercano, pedí una cerveza helada y simplemente me quedé ahí sentado, procesando lo que acababa de pasar. No era alegría lo que sentía, era alivio. El alivio de un hombre que finalmente había dejado de aceptar migajas de su propia vida. La casa estaba en silencio cuando llegué. Beatriz había salido inmediatamente después de la reunión en la notaría, probablemente para procesar con su abogado el tamaño del lío en que se había metido. Caminé por los cuartos con una sensación extraña, como si estuviera conociendo el lugar por primera vez. Era mi casa. Había construido cada pared, elegido cada acabado, plantado cada árbol del patio.
pero en los últimos 2 años me había sentido como huésped en mi propio hogar. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en casa. Esa primera noche, cociné para mí mismo. No porque Beatriz no estuviera ahí, sino porque quise. Hice un bistec a la plancha, arroz sencillo, frijoles, la comida más sabrosa que había comido en meses, porque estaba hecha sin tensión, sin miedo a quejas sobre el olor, sin prisa para no molestar los planes de nadie. Después de 1900 cenar, llamé a mis amigos, Antonio, José, Roberto y Mario, que ya no visitaban nuestra casa porque Beatriz había dejado claro que no eran bienvenidos. «Eduardo», dijo Antonio cuando contestó el teléfono. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». «Estoy bien», respondí. «De hecho, estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. ¿Qué tal si regresamos con nuestro dominó de los domingos?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. Pero, ¿y Beatriz? ¿No le iba a gustar? «Antonio», dije, sintiendo una sonrisa formarse en mi cara, mi casa, mis reglas. El domingo siguiente, por primera vez en 2 años, mi casa volvió a tener vida. 4 hombres en sus 70s, jugando dominó en la terraza, tomando cerveza, riéndose fuerte, diciendo tonterías. El tipo de tarde que Beatriz llamaba ruido innecesario de viejos. «Eduardo», dijo José a la mitad de una partida, «estás diferente». ¿Diferente cómo? Más presente. En los últimos tiempos, parecías estar siempre preocupado por algo. Tenía razón. En los últimos 2 años, aunque estuviera con ellos, mi mente siempre estaba en el siguiente regaño que recibiría de Beatriz, en la siguiente petición de dinero, en la siguiente humillación disfrazada de cuidado. «Tuve algunos problemas familiares», expliqué, «pero ahora ya están resueltos». «¿Problemas con Beatriz?», preguntó Roberto, porque todos notamos que no le caíamos muy bien. Era la primera vez que alguien verbalizaba lo que todos sabían. Durante 2 años, mis amigos habían sido educadamente alejados de mi vida, y yo había dejado que pasara. «Es una historia larga», dije, «pero lo importante es que ustedes están aquí ahora». Durante los días siguientes, empecé a redescubrir placeres simples que había abandonado. Volví a levantarme temprano no por obligación, sino porque quería aprovechar el día. Volví a caminar en el parque cerca de casa, algo que dejé de hacer porque Beatriz decía que era peligroso para hombres de mi edad. Una semana después de la notaría, Beatriz apareció en casa, no con la postura agresiva que esperaba, sino abatida, claramente derrotada. «Papá», dijo sentándose en el sillón de la sala, «necesitamos hablar». «Te escucho». Hablé con 3 abogados. Todos dijeron lo mismo. «Cometí delitos y tú tienes todas las pruebas». «Es cierto», suspiró profundamente. «¿Qué quieres que haga?» Era la primera vez en 2 años que me preguntaba qué quería yo, en lugar de decirme lo que debería hacer. «Primero», dije, «quiero que devuelvas todo el dinero que agarraste sin autorización. Todo. Hasta el último peso». «Papá, no tengo todo ese dinero. Lo gasté». «Entonces vas a trabajar para juntarlo», la interrumpí. «Vas a conseguir un trabajo de verdad. Vas a ganar tu propio dinero. Vas a pagar tus propias cuentas». «Pero papá». «Segundo», continué, «vas a hacer terapia. Vas a entender por qué creíste que tenías derecho a tratarme como basura solo por ser tu papá. Tercero, te vas de la casa. Vas a rentar un departamento. Vas a aprender a vivir con tu propio dinero. Vas a descubrir cuánto cuesta la vida real. Y cuarto», finalicé, «cuando hayas demostrado que aprendiste a respetarme como ser humano, no solo como fuente de dinero. Ahí hablamos sobre reconstruir nuestra relación». Se quedó en silencio por mucho tiempo. «¿Y si no acepto estas condiciones?» «Entonces te conviertes en acusada en un proceso penal y descubres cómo es la vida en la cárcel». «Papá, ¿realmente me mandarías a la cárcel?» La miré directamente a los ojos. «Beatriz, ¿realmente creíste que podías robarme, manipularme y humillarme sin consecuencias?» Bajó la cabeza. «Acepto las condiciones». «Perfecto. Tienes hasta fin de mes para salirte de la casa». 2 semanas después,
Beatriz se había mudado a un departamento de 2 cuartos en Nesa. Por primera vez en su vida estaba pagando renta, luz, supermercado. Había conseguido trabajo en una empresa de marketing digital, ganando 9,000 pesos al mes, menos de la mitad de lo que gastaba mensualmente cuando vivía conmigo. Y por primera vez en décadas, estaba viviendo solo en mi propia casa. La sensación era rara al principio. Despertarme y no escuchar ruido de secadora. Llegar a casa y encontrar silencio, no quejas sobre algo que había hecho mal. Cenar viendo las noticias, sin que nadie se quejara de que el volumen estaba alto. Pero no era una soledad triste. Era una soledad elegida, digna, respetuosa. Era la diferencia entre estar solo y estar en paz. Un mes después de la mudanza de Beatriz, decidí hacer algo que no hacía desde hacía 15 años, viajar solo. Agarré el carro y manejé hasta un hotel en Valle de Bravo que siempre quise conocer. Fueron 5 días de pura libertad. Despertarme a la hora que quería, comer donde quería, visitar lo que quería. Hablé con otros huéspedes. Me hice amigo de una pareja de jubilados de Monterrey que también estaba redescubriendo la vida después de que los hijos se fueran de casa. «Eduardo», dijo doña Carmen la última noche, «pareces un hombre que se está reencontrando». Tenía razón. A los 68 años me estaba reencontrando. De vuelta en Ciudad de México, empecé a hacer cambios en la empresa también. Con Beatriz fuera, pude implementar las mejoras que siempre saboteaba con sus modernizaciones caras e inútiles. La productividad mejoró. El ambiente de trabajo se volvió más ligero. Los empleados volvieron a buscarme directamente para resolver problemas. 3 meses después de la notaría, Carlos me buscó con una propuesta interesante. «Eduardo», dijo durante una de nuestras juntas mensuales, «¿ya pensaste en expandir la empresa a otros estados?» «¿Cómo?» «Hay mucha demanda para construcción de vivienda popular en Guadalajara y en Monterrey. Con tu experiencia y el capital de las cuentas secretas, podrías abrir sucursales». Era una idea que nunca había considerado, porque Beatriz siempre saboteaba cualquier plan de crecimiento, diciendo que me estaba poniendo muy viejo para proyectos grandes. «¿Crees que a los 68 años tengo energía para eso?» «Eduardo», Carlos se rió, «tienes más energía ahora que en los últimos 2 años, y tienes más experiencia que cualquier joven empresario por ahí». Tenía razón. Sin la energía constante de tener que justificarme, defenderme y administrar crisis creadas por Beatriz, sentía una vitalidad que no sentía desde hacía años. 6 meses después de la notaría, inauguré la primera sucursal de Santos Construcciones en Guadalajara. A los 69 años, estaba expandiendo mi negocio en lugar de jubilarme de él. La relación con Beatriz se fue reconstruyendo lentamente, pero en bases completamente diferentes. Me llamaba una vez por semana, siempre educada, siempre respetuosa. Había empezado terapia y por primera vez estaba aprendiendo que el mundo no giraba alrededor de sus deseos. «Papá», me dijo en una de esas llamadas, «te quiero pedir perdón». «¿Por qué específicamente?» «Por haberte tratado como si fueras un estorbo, por haber creído que me merecía todo sin trabajar por nada, por haber tratado de robarte». «Acepto tus disculpas», respondí, «pero quiero que entiendas que aceptar disculpas no significa olvidar lo que pasó». «Entiendo, y quiero que sepas que estoy aprendiendo». «¿Aprendiendo qué?» «Que ser hija no me da derecho a nada más que amor, que el respeto se gana, no se hereda, y que eres un hombre mucho más fuerte de lo que jamás me imaginé». 1 año después de la notaría, Beatriz había pagado la mitad de las deudas que creó. Continuaba en 1900. Terapia, continuaba trabajando, continuaba viviendo sola, y por primera vez en nuestra relación me buscaba para platicar sobre su vida sin pedirme dinero. «Papá», me dijo en una visita de domingo, «¿eres feliz?» «Sí», respondí sinceramente. «Por primera vez en años, soy verdaderamente feliz». «Aunque con todo lo que pasó entre nosotros». «Beatriz», dije, sirviéndole café a los dos, «crié a una hija que creía que se merecía todo sin trabajar por nada.
Pero el hombre que salió de esa notaría descubrió que todavía tenía mucho que construir en la vida. Y era verdad. A los 69 años no me estaba jubilando de la vida. Estaba empezando un nuevo capítulo basado en el respeto propio y en la dignidad que había recuperado. Algunas personas creen que familia es quien acepta todo de ti. Yo aprendí que familia de verdad es quien te ama lo suficiente para enseñarte límites. 2 años después de esa notaría, estoy aquí en la terraza de mi casa en Ciudad de México, viendo el atardecer de un jueves cualquiera, y puedo decir con absoluta certeza, nunca es demasiado tarde para que un hombre recupere su dignidad. Santos Construcciones hoy tiene sucursales en 3 estados. A los 71 años, sigo trabajando no porque necesite, sino porque quiero. La diferencia es abismal. Trabajar por obligación te envejece, trabajar por gusto te rejuvenece. Beatriz y yo nos hablamos cada semana. Terminó de pagar todas las deudas que había creado a mi nombre hace 6 meses. Consiguió un ascenso en la empresa donde trabaja. Está saliendo con un muchacho que conoció en terapia, también alguien que está aprendiendo sobre límites sanos, y por primera vez en su vida está construyendo algo con sus propias manos. La semana pasada me invitó a conocer el departamento nuevo que compró con su propio dinero. Un departamento pequeño, sencillo, pero conquistado con honestidad. Cuando llegamos ahí, dijo una frase que me emocionó. Papá, es la primera cosa en mi vida que es realmente mía. La relación entre nosotros cambió completamente. No vuelve a ser lo que era cuando era niña. Eso sería imposible después de todo lo que pasó. Pero se transformó en algo nuevo, basado en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que somos 2 personas adultas con vidas independientes. Ya no me pide dinero. Cuando tiene problemas, me busca para platicar, para pedir consejos, pero siempre deja claro que la responsabilidad de resolver es suya. Y cuando yo tengo problemas, se ofrece a ayudar, no con dinero que no tiene, sino con tiempo, atención, presencia. Mis amigos siguen viniendo aquí todos los domingos a jugar dominó. La casa volvió a tener vida, risas, conversaciones fuertes. Antonio, José, Roberto y Mario se volvieron no solo compañeros de juego, sino una red de apoyo masculina que no sabía que necesitaba. El mes pasado organizamos un viaje a Guanajuato para visitar las haciendas históricas de la región. 4 hombres en sus 70s, manejando por las carreteras rurales, parándose en cantinas de carretera, contando historias de cuando éramos jóvenes. Fue una de las semanas más divertidas que tuve en décadas. La empresa sigue creciendo. Inauguramos la 3ª sucursal el mes pasado, ahora en Monterrey. Tengo 2 socios nuevos, ingenieros jóvenes que conocí en una expo de construcción y que trajeron energía nueva para proyectos viejos. A los 71 años, todavía estoy aprendiendo cosas nuevas sobre el negocio que construí hace 46 años. Pero el cambio más importante no fue externo, fue interno. Fue el redescubrimiento de quién soy cuando no estoy siendo manipulado, disminuido o tratado como un obstáculo en la vida de otra persona. Redescubrí que me gusta levantarme temprano no por obligación, sino porque es cuando el día está lleno de posibilidades. Redescubrí que me gusta cocinar, cuidar la casa, elegir qué ver en la TV sin tener que justificar mis decisiones. Redescubrí que me gusta platicar con gente, empleados, clientes, vecinos. Durante años, evité conversaciones largas porque Beatriz siempre me interrumpía o me corregía, haciéndome sentir que mis opiniones no eran relevantes. Redescubrí que tengo sentido del humor. En los últimos 2 años de la convivencia difícil con Beatriz, me había vuelto una versión seria y tensa de mí mismo. Ahora vuelvo a reír, a hacer bromas, a encontrar alegría en cosas simples. Redescubrí que tengo sueños. A los 71 años, todavía quiero conocer lugares nuevos, aprender habilidades nuevas, construir proyectos nuevos. La edad no es una limitación. Es una acumulación de experiencia que me permite soñar con más sabiduría, pero principalmente
Redescubrí que tengo valor como ser humano independientemente de ser papá, abuelo o proveedor. Durante décadas, mi identidad estaba totalmente ligada a lo que podía ofrecer a los otros. Ahora sé que tengo valor por lo que soy, no por lo que poseo. La lección más importante que aprendí es que amor verdadero a veces requiere dureza. Durante 2 años, confundí amor paternal con aceptación pasiva de abuso. Creí que ser un buen papá significaba aceptar cualquier comportamiento de mi hija en nombre de la armonía familiar. Descubrí que lo contrario es verdadero. Enseñar límites a una hija adulta fue uno de los mayores actos de amor que jamás practiqué. No fue fácil. Fueron noches sin dormir, momentos de duda, lágrimas tragadas. Pero fue necesario. Hoy, Beatriz es una mejor persona porque aprendí a decir no. Trabaja, paga sus cuentas, construyó relaciones sanas, desarrolló autoestima basada en logros reales. Si hubiera continuado financiando su irresponsabilidad, nunca habría descubierto su propia fuerza. Para los hombres que me están escuchando y que tal vez estén pasando por situaciones similares, quiero decir algunas cosas. Primero, no eres cruel por establecer límites con hijos adultos. No eres mal papá por exigir respeto. No eres egoísta por proteger tu patrimonio y tu dignidad. Segundo, nunca es demasiado tarde para cambiar una dinámica familiar tóxica. Yo tenía 68 años cuando decidí reaccionar. Si tienes 50, 60, 70 u 80 años y estás siendo explotado o irrespetado por hijos adultos, todavía tienes tiempo de cambiar la situación. Tercero, amor verdadero a veces requiere valor para hacer decisiones difíciles. Si estás financiando la irresponsabilidad de un hijo adulto, no estás ayudando. Estás perjudicando. Estás impidiendo que desarrolle las habilidades necesarias para la vida adulta. Cuarto, tu vida no se acabó cuando tus hijos crecieron. Tu función de papá no es sacrificarte hasta morir para garantizar la comodidad de hijos adultos. Tienes derecho a una vida plena, respetuosa, digna, independientemente de lo que otros esperen de ti. Quinto, busca ayuda si es necesario. Platicar con amigos, terapeutas, otros papás que pasaron por situaciones similares. Los hombres de nuestra generación fuimos enseñados a tragarnos los problemas y resolver todo solos. Pero algunas situaciones requieren apoyo externo. Y por último, recuerda que construiste mucho más que un patrimonio financiero a lo largo de la vida. Construiste experiencia, sabiduría, relaciones, historias. Eso no puede ser robado o transferido a nadie. Eso es tuyo, independientemente de lo que pase con casas, empresas o cuentas bancarias. Si mi historia como padre te llegó al corazón, quiero saber de dónde estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando de dónde estás viendo. Escribe también lo que sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame, ¿ya necesitaste imponer límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir viendo historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de nuevo comienzo. Un abrazo desde Ciudad de México. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Aprendí a los 71 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. Hoy, cuando me veo en el espejo, ya no veo a un viejo pobrecito que necesita supervisión.
Veo a Eduardo Santos, 71 años, empresario, padre, amigo, hombre que eligió la dignidad cuando tuvo que elegir entre ser respetado y ser conveniente. Y si estás pasando por algo similar, que sepas que tu historia no tiene que terminar en la humillación. Puede terminar en la victoria de un hombre que decidió que se merecía algo mejor. Un abrazo, gente, y recuerden, el respeto que no exiges es el respeto que no recibes.